El Papa es el obispo de Roma, por lo que, como tal, se le considera la cabeza visible de la Iglesia Católica y el jefe de Estado y soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Al Papa también se le conoce además como obispo de Roma, vicario de Cristo, sucesor de Pedro, Santo Padre, sumo pontífice y siervo de los siervos. A nivel internacional, el Papa recibe el trato de jefe de Estado y el tratamiento honorífico y protocolario de su santidad. Asimismo, es el representante por excelencia de la Santa Sede, que tiene personalidad jurídica propia, canónica e internacional. Posee inmunidad diplomática, es decir, no puede ser acusado en tribunales ya que más de 170 países lo reconocen como jefe del Estado Vaticano. Conforme a la tradición católica, el papado tiene su origen en el apóstol de Jesús, San Pedro, que fue investido como primer papa y a quien se le otorgó la dirección de la Iglesia y el primado apostólico. La Iglesia Católica enumera una lista de 265 papas en los 2 milenios de historia de dicha institución. Cabe destacar que en otros credos cristianos no católicos, tanto la primacía de Pedro como la sucesión papal e incluso el papado mismo no son considerados verdaderos. Como jefe supremo de la Iglesia, el Papa tiene las facultades de cualquier obispo y además aquellas exclusivas e inherentes a la cátedra de San Pedro, entre ellas la Declaración Universal de Santidad, es decir, la potestad de canonización, la creación de cardenales y el poder de declarar dogmas o declaraciones ex cátedra. Esta última es una de las más controvertidas porque implica la llamada infalibilidad papal, por la cual el pontífice está exento de cometer errores en materia de fe y moral. La palabra papa tradicionalmente se cree que es un acrónimo de Petri Apostoli Potestatem Accipiens, es decir, el que sucede al apóstol Pedro, pero en el latín clásico significaba tutor o padre y aparece por primera vez en una sepultura de la catacumba de San Calixto hacia el año 296 en referencia al Papa Marcelino. Durante los primeros siglos de la historia del cristianismo, la expresión papa se usaba para dirigirse o referirse a los obispos. Así, Cipriano de Cartago, por ejemplo, es llamado papa sin serlo realmente. La primera vez que se tiene constancia del empleo de esta expresión para el obispo de Roma es en una carta de Ciricio a finales del siglo XIV. Habrá que esperar al pontificado de Gregorio VII para que su uso sea ya exclusivo del obispo de Roma y al que desde entonces se conocerá en toda la cristiandad como papa. Una vez conocida la muerte del Papa, el cardenal Camarlengo es el encargado de verificarla. Tradicionalmente se realiza esta tarea golpeando con suavidad la cabeza del pontífice con un pequeño martillo de plata y pronunciando su nombre de pila 3 veces. Antiguamente también se colocaba una vela cerca de su nariz y si la llama no se movía, el cardenal Camarlengo constataba la muerte del obispo de Roma. A continuación, el camarlengo se arrodilla en un cojín violeta, reza unas oraciones por el alma del difunto y tras acercarse al lecho descubre el rostro del pontífice y constata públicamente su muerte declarando: «El Papa realmente ha muerto». El secretario de la Cámara Apostólica debe entonces extender acta de la defunción. Lógicamente, ello requiere también la presencia del personal médico. Inmediatamente después de constatada oficialmente la muerte del Papa, el secretario de Estado entrega al camarlengo la matriz del sello de plomo y el anillo del pescador, con los cuales son autentificadas las cartas apostólicas, para ser destruidos en presencia del Colegio de Cardenales y así evitar que se falsifiquen documentos papales. La figura del pescatore La figura del pescador es una figura muy amada en la Iglesia Católica.
Recordamos que los primeros cristianos en la época de las persecuciones de las que ya hemos hablado tenían un modo de comunicarse, una especie de clave, que era dibujar un pez, porque en griego la palabra, la inicial del pez, era Jesucristo, hombre salvador. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el pez? Porque los apóstoles, comenzando por Pedro, eran pescadores. El Santo Padre es el sucesor de un pescador, pero un pescador que era una figura histórica. Pedro era pescador y trabajaba en ello. Pero usaba las palabras de Jesucristo para explicar su función, porque le dice que será pescador de hombres. El Santo Padre actual, si no recuerdo mal, en su homilía del inicio del pontificado, recuerda cómo la Iglesia es la barca de Pedro, dirigida por Pedro, que continuamente saca fuera del agua, del mundo, a los peces, a los hombres. Sucede en este sentido un poco lo contrario a la naturaleza. A un pez lo sacas fuera del agua y muere. Pero en las Escrituras, el agua del mar es símbolo de muerte. El mundo en el sentido negativo de la palabra. Y el pescador lo que hace es sacar al pez del agua mala del mundo para llevarlo a la Iglesia, a la seguridad de la barca. Este es el papel de Pedro y por esto él se casa, porque el anillo es símbolo del matrimonio y de la fidelidad y asume fielmente el papel de pescador. Por este papel incluso está dispuesto a dar la vida. El camarlengo es responsable también de sellar el estudio y el dormitorio del Papa. El personal que atendía al difunto Papa puede seguir habitando en el apartamento papal solo hasta el momento de su sepultura, momento a partir del cual éste deberá ser evacuado y sellado en su totalidad hasta que tome posesión de él el nuevo pontífice. Desde tiempos de Pío IX, los tañidos fúnebres de la campana grande de San Pedro se han encargado de hacer pública la noticia del fallecimiento de los papas. Al tañido de las campanas de la Basílica de San Pedro, las campanas de la Iglesia de Roma les hacen eco. Pero, ¿qué es exactamente el camarlengo? En la Iglesia Católica, el camarlengo es un funcionario de la corte papal. Es el administrador de los bienes y los ingresos de la Santa Sede, y entre sus responsabilidades se incluye la administración del patrimonio de San Pedro. El camarlengo, durante la sede vacante tras la muerte del Papa, también actúa como jefe de Estado en funciones de la Ciudad del Vaticano. Sin embargo, durante este tiempo no es responsable del gobierno espiritual de la Iglesia Católica Romana, ya que esa tarea corresponde al Colegio Cardenalicio. El decano del Colegio Cardenalicio comunica la noticia a todos los cardenales del mundo, citándoles en el Vaticano para celebrar el cónclave para la elección del nuevo Papa. Los cardenales deben decidir en primer lugar el día y hora del traslado del cadáver a la Basílica Vaticana para ser expuesto a la veneración de los fieles. Antes de ese momento, y una vez preparado el cuerpo del Papa, debe ser llevado a la Capilla Clementina para la veneración privada de la Casa Pontificia y de los cardenales. Las exequias del Papa duran 9 días consecutivos, denominados con la expresión latina de novendiales, desde el día de la misa exequial que preside el cardenal decano. Previamente a esta misa se colocan los restos mortales en el féretro. Finalmente, a su término, se procede a su traslado al sepulcro
y su entierro. Además de las innumerables misas ofrecidas en todo el mundo por el pontífice fallecido, las exequias oficiales contemplan 9 celebraciones eucarísticas en Roma, a cargo de diversas comunidades que representan la universalidad de la Iglesia. Dunque, nella Chiesa Cattolica i cardinali esistono già nel primo millennio perché... En la Iglesia Católica los cardenales existen desde el primer milenio porque, en realidad, estos nacen como institución en el ámbito de la Iglesia de Roma. Los cardenales eran los obispos de las diócesis suburbicarias de Roma y tenían los diversos títulos presbiterales en los que la Iglesia de Roma estaba dividida. Incluso entonces, los diáconos que ejercían diversos oficios de caridad siempre estaban presentes en la diócesis de Roma, pero todo al final recaía en los cardenales. En el segundo milenio, cuando los cardenales se constituyeron como el colegio con la fundación específica de la elección del obispo de Roma en periodo de sede vacante, entonces, si tratamos de definir las funciones de los cardenales, la primera es como muy sintética, es conocer en qué consiste el colegio cardenalicio y saber que existen cardenales, obispos, presbíteros y diáconos. Y aunque son todos obispos, o mejor ahora se recomienda que todos los cardenales sean obispos, no siempre ha sido así. Dentro del colegio cardenalicio existen 3 órdenes de cardenales que son llamados obispos, presbíteros y diáconos, pero que no coinciden necesariamente con el orden sacramental que han recibido. Los obispos a cargo de las diócesis suburbicarias de Roma son los cardenales obispos. Luego, el colegio cardenalicio contiene a miembros que son obispos de todo el mundo, aunque algunos, por tradición, sí son obispos. El de Nueva York, el de París, el de Madrid, el de Buenos Aires, el obispo de Manila, etc. Tradicionalmente son cardenales. ¿Y cuáles son las funciones de los cardenales? En periodos de sede vacante, el consistorio es convocado bajo la forma de cónclave para la elección de sucesor de Pedro. Pero esta no es la única función de los cardenales, porque aquellos que forman algo así como el Senado de los Obispos de Roma, todos ellos son cabezas de las congregaciones, aunque hay algún director de algún consejo pontificio que no es cardenal. Además del conclave, el colegio cardenalicio, todo el colegio o una versión reducida, convoca el consistorio, ordinario o extraordinario, donde deciden diversas cosas, como por ejemplo el tema de la beatificación o canonización de los santos. También puede ser convocado por el Papa para recabar su opinión sobre alguna materia específica o algo de esa índole.